Saludos mis amigos. En esta ocasión queremos compartir un tema que lo hemos titulado El pecado de David en el contexto de la justificación. ¿Por qué el pecado de David en el contexto de la justificación? Porque a través de este canal hemos estado promoviendo y diciendo que una vez que la persona es justificada por la sangre de Cristo Jesús, que se le aplica la sangre, la persona, una vez justificado, no puede, que su pecado ha sido justificado, perdonado, no puede volver hacia atrás, porque de lo contrario no habría más sacrificio por su pecado. Este mensaje es para todo el mundo, pero es una respuesta especialmente para los enemigos de la verdad, para aquel grupo que está compuesto por la mayoría. Recuérdense que hemos leído en el libro Servicio Cristiano, página 52, donde dice que de cada 20 no hay uno que esté preparado y que estarán viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo, porque cuando Cristo sale al lugar santísimo, los casos de todos quedará determinado y apenas podrá haber de un 3 a un 4% o quizá un 5% que estén preparados para vivir en este mundo sin intercesor. Así que por lo tanto, si usted no pudo aceptar la verdad de Dios y comprender esta verdad, usted no puede vivir sin pecar en este mundo, un mundo sin intercesor. Por eso hemos querido presentar, hemos dicho que existen 3 tipos de unción, que es la unción de profeta, sacerdote y rey. Y que la unción de profeta y sacerdote, ellos son los hombres del santuario, que tienen relación directa con el santuario, donde Dios tiene una relación directa con ellos, y que esas personas son personas que ya han sido justificados y no pueden volver hacia atrás, porque si caen en el suelo se quedarán. Usted no se va a encontrar en la Biblia un profeta o sacerdote que haya experimentado una caída y haya sido renovado. Ahora bien, la unción de profeta, de sacerdote, esa unción, escúcheme, la unción de rey, esa unción de rey tiene que ver con asuntos civiles. A los reyes, como tenía que ver con asuntos civiles, lo civil no se relaciona con lo religioso, directamente con el santuario. Cuando un rey experimentaba una caída, el Señor le concedía una oportunidad. ¿Por qué? Porque eran reyes, estaban relacionados con asuntos seculares y eran carnales. Por eso, cuando presentamos este mensaje de lo que es la justificación y le hacemos el desafío a la persona que se busque en donde aparece en la Biblia, que una persona después que ha sido justificada haya vuelto a cometer el mismo pecado y haya sido renovado, hay personas que dicen, y hablamos de que pecó deliberadamente, no más sacrificio por su pecado, dicen, ¿y David? Y te presentan a David como que cometió un montón de pecados y fue perdonado y lo hizo deliberadamente. Y eso es una exageración, una mentira del diablo. En esta ocasión vamos a tomar Biblia en mano y vamos a hacer incluso el desafío a los opositores de la verdad, para que ustedes vean que no podrán demostrar con la Biblia que eso es cierto. Vamos a presentar el pecado de David en el contexto de justificación. La Biblia presenta en el libro de Primera de Reyes, váyase, busque su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5, expresa lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5. Porque David hizo lo que es agradable delante de Jehová su Dios, pues no se apartó en todos los días de su vida de todo lo que él le ordenó, excepto en el asunto de Urías Eteo. Dice la Biblia que David era un hombre fiel y él obedeció a Jehová estrictamente y no se apartó de todo lo dicho por Dios, excepto en el caso de Urías Eteo. David como rey, que era ungido de Jehová, experimentó una caída. Él fue justificado cuando se encontró con el profeta Natán, que ya usted conoce el relato, qué pasó allí, y le declaró que había sido justificado, o sea, perdonado. David no volvió a cometer el mismo pecado. Y dice la palabra de Dios que fue el único. Ahora bien, los enemigos de la verdad presentan el caso del censo. Permítame decirle que la palabra de Dios dice que el pecado es en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, el que peca por ignorancia no se le toma en cuenta como pecado porque lo hizo por ignorancia. En el libro Primera de Crónica, en el capítulo 21, nosotros no encontramos lo que se llama el censo. Usted podrá leerlo en su casa, el capítulo 21 completo. No tenemos tiempo para esto, pero sí lo voy a mencionar, voy a hacer la reseña. En el caso de censo ocurrió algo. Joab le había dicho a David
que no censara al pueblo porque no sería grato a Jehová. Lo que Jehová le estaba diciendo a David era algo cierto, pero había un problema. ¿Cuál es el problema que había? Resulta ser que David es el rey y por encima del rey no hay nadie, y Jehová lo que era un general y estaba por debajo del general. Entre David y Jehová había problemas personales, había resentimiento. Jehová le había matado a David 2 generales en tiempo de paz. Jehová era un hombre que David le había dicho a todo el pueblo y especialmente a él, que era el general, que le preservaran la vida a su hijo, que le cuidaran a su hijo. Y Jehová deliberadamente vino y le mató a su propio hijo, a Absalón, por encima de la orden del rey. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jehová le mató a David, su propio hijo, por encima de la orden del rey? No fue más porque entre Jehová y Absalón había problemas personales. ¿Cómo así? Sí. Usted podrá leer donde aparece que en una ocasión Absalón ya manda a llamar o a buscar a Jehová. Después que Absalón había matado a su hermano por haber violado a su hermana, él estaba refugiado por un lugar. Luego que estaba refugiado, él viene siendo atraído por Absalón, pero cuando por Jehová, y cuando Absalón manda a buscar a Jehová, Jehová no llega, no viene, se retrasó, y Absalón vino y tomó una finca que tenía Jehová y vino allí y le quemó la finca entera, le echó a perder el sembrado. Jehová tenía ese resentimiento, y cuando se llegó la oportunidad y vio que Absalón iba caminando, cuando se había rebelado contra su padre, iba caminando una mula y su cabello quedó enredada de un árbol y él quedó pendiente. Un soldado había visto a Absalón colgando, le hizo saber a Jehová, y para no alargar mucho la historia, el punto fue que Jehová tomó varios dardos y atravesó el pecho de Absalón y le mató a su propio hijo. Y luego que le mata a su hijo, David está triste, está llorando, y Jehová se le acerca a David y le dice: tú prefieres que hubiese muerto todo el pueblo y que se fuera preservado uno, y no que muriera uno y todo el pueblo estuviera preservado. Y le dijo a David que le era mejor él salir ante el pueblo, porque si no todo el pueblo se levantaría o estaría en contra de él. O sea, le amenazó. ¿Por qué? Porque él iba a poner el pueblo en contra. Por lo tanto, David, cuando Jehová le dio el consejo, que era un consejo correcto porque era de Dios, pero al él ser un general que estaba por debajo del rey, y no era un profeta ni sacerdote, porque si hubiese sido un profeta o un sacerdote que le da la orden a David y David desobedece la orden, David queda descalificado, y no solamente eso, sino que peca deliberadamente y es desechado por Dios. Pero quien le dio la orden a David fue Jehová, un hombre que tenía resentimiento, en la cual había resentimientos personales con ellos, y de la cual él no estaba obligado a escuchar la orden de Jehová, porque Jehová era un perverso. Incluso el mismo David sabía que él era un perverso, porque entre él y David se habían puesto entre David y Jehová se habían puesto de acuerdo para darle muerte a Uría, un hombre inocente. O sea, David sabía quién era Jehová, y por lo tanto por eso no escuchó la orden. Así que hubo un pecado en Israel, y por ese pecado de ignorancia, porque por el pecado de ignorancia trae un pago. La palabra de Dios presenta en el libro 1 de Crónicas, capítulo 21, presenta que 70,000 personas murieron bajo esa... Dice el capítulo 21, 14. Entonces Jehová envió una epidemia en Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. O sea, 70,000 personas murieron. Ahora, imagínense usted. ¿Usted se cree que si David hubiese pecado deliberadamente, lo hubiese hecho a conciencia, Dios hubiese matado a 70,000 personas y a David lo hubiese pasado por alto? Dice la palabra de Dios en el libro de Nahum, capítulo 1, verso 3.
Y también expresa en el libro de Levítico, me parece que, vamos a ver si vamos allá, 14, 18, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no podía pasar por alto ese caso, perdón, es número, vamos a ver si es número 14, 18. Muy bien, el libro de número 14, 18 dice: Tú, oh Jehová, eres paciente y grande en tu misericordia. Tú perdonas la iniquidad y el pecado, pero no tienes por inocente al culpable. Tú castigas la culpa de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera generación. El énfasis de este versículo es que la palabra de Dios dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Voy a leerle para que usted vea lo que le estamos presentando, que ellos había resentimiento y problemas personales entre ellos. Le voy a invitar a que vayamos al libro Primera de Reyes, capítulo 2, verso 5 y 6. Dice en el libro Primera de Reyes, capítulo 2, versos 5 y 6 lo siguiente. Esa es cuando cuando David le está haciendo la transición del reino que se está pasando a su hijo Salomón. David le dice a Salomón: ahora bien, tú estás enterado de lo que me hizo Joab, escuche bien, hijo de Salvia, y de lo que le hizo a dos generales del ejército de Israel, a Anel, hijo de Nel, y a Amasa, hijo de Nel. Pues lo mató como si ellos estuvieran en guerra, derramando su sangre con la espada que llevaba en su lomo y poseteándola con las sandalias de su pie. Por tanto, hazle según tu sabiduría y no permita que su cana bajen en paz al Seol. Mire dónde había resentimiento entre ellos. David le dice a Salomón: tú sabes lo que me ha hecho Joab. Y no solamente lo que me ha hecho, sino también de lo que le hizo a dos generales en tiempo de paz. David habla de dos cosas diferentes. En el texto David dice claramente: ahora bien, tú estás enterado de lo que me hizo Joab, hijo de Salvia. Y dice, y, escuche bien, y de los que le hizo a dos generales del ejército en tiempo de paz. Por eso usted podrá notar que David cometió un pecado no de muerte, porque David sabía que él no estaba obligado a escuchar la voz o un consejo de un subalterno, porque Joab era un subalterno, porque era un general que estaba por debajo de él. Joab no era ni profeta ni era sacerdote. Y si hubiese sido un profeta o un sacerdote, David queda descalificado. Este mensaje lo hemos transmitido porque hay personas que han dicho como que sí, que Dios perdona pecado consciente y deliberado, cuando la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, hablando después de la justificación. Y quieren presentar a David como que ha cometido un montón de pecados. Mire, David pudo haber cometido los pecados que le diera la voluntad, los pecados que le diera la gana, antes de la justificación, antes del perdón. Pero usted no ve a David pecando después de haber sido justificado. Y no solamente a David. Jesús, cuando curaba a una gente, decía: vete y no peque más, y usted no lo vaya a cometer el mismo pecado. En toda la Biblia usted no se va a encontrar personas que una vez justificado haya vuelto hacia atrás. Y el único pecado por el cual en el santuario celestial se está intercediendo es por los pecados de ignorancia. Solamente después de la justificación, el único pecado que Dios le pasa por alto al individuo, pero hay que pagar por eso, porque por eso pagará Satanás, es el pecado por ignorancia, error o equivocación. Por eso, mis queridos apreciados amigos, te he presentado el caso de David, el pecado de David en el concepto de la justificación. David era un hombre fiel. David no cometió un montón de pecados como los enemigos de la verdad quieren presentarlo. David nada más fue uno, y en el caso del censo no se le toma en cuenta como pecado porque fue un pecado por ignorancia, y Santiago 4:17 dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así, mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente, esperando que tú no seas de los impíos y mundanos que están dentro de la iglesia estando en la contra de la verdad y diciendo que una persona después de haber sido justificado por la sangre de Cristo Jesús puede pecar deliberadamente y ser justificado nuevamente, porque eso no es bíblico y es un mensaje del diablo, porque eso no se sostiene en ninguna parte en la Biblia.
Y yo sé que el ministerio pastoral debe de buscar manera de justificar eso. ¿Sabe por qué? Porque mi persona como anciano de iglesia ha visto personas fornicar y adulterar, ser desfraternizado de la iglesia, vuelven y lo bautizan, fornican, adulteran y vuelven y lo desfraternizan, vuelven y lo bautizan, vuelven y fornican, adulteran y reciben hasta 3 y hasta 4 bautismos. Porque yo digo, si una persona es cortado del pueblo por haber fornicado o adulterado y tiene que irse fuera, porque no puede ser admitido en la iglesia, ¿bajo qué sangre tú lo vuelves a justificar nuevamente? Supongamos que yo te diga que la Biblia dice que Dios levanta al caído y que esa persona mejor estaba en la carne y que Dios le da una oportunidad que está en la carne, ok, y se le da una oportunidad y se bautiza. Y la persona vuelve a pecar deliberadamente y comete el mismo pecado. ¿Bajo qué sangre o tú puedes avalar eso para volverlo a integrarlo? ¿Bajo qué sangre? No hay evidencia bíblica ni texto bíblico que apoye tales cosas. Por eso es que la sierva de Dios dice que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fueron a la mar sin mapa ni compás. Porque en 1888, por ese tiempo, la sierva de Dios había dicho que a ella se le había revelado que la iglesia hacía tiempo debió haber estado en el cielo. Y de 1888 para acá, la iglesia está peor. Y en ese entonces la iglesia le hacía falta una reforma. Mis hermanos y amigos queridos, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. No te olvides, hemos presentado el pecado de David en el contexto de la justificación. Después que David fue justificado, no volvió a cometer el mismo pecado. Y en el caso del censo, fue un pecado por ignorancia, porque David no le hizo caso a Joab, porque había resentimiento. Tome su Biblia y vaya y léase para que usted vea lo que presenta la palabra de Dios. Los hijos de Salvia eran un dolor de cabeza para David, y especialmente Joab. No se te olvide que Joab le mató a su hijo por encima de la orden del rey. No se olviden que había problemas personales entre Joab y Absalón y por eso le mató a su propio hijo. No se olvide que él mató 2 generales en tiempo de paz y no solamente eso, le hizo una amenaza a David. Porque si él no salía ante el pueblo y se aparentaba allí como un hipócrita, hacerle creer que él estaba bien cuando estaba mal por la muerte de su hijo, él le hubiese puesto el pueblo en contra a David. Y por lo tanto David no estaba obligado a escuchar la orden de Joab, porque Joab era un subalterno que estaba por abajo de él. Así que yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente, que tú le puedas decir al Señor, dame victoria sobre el pecado, ayúdame a creer en tu palabra, ayúdame a ser participante de la naturaleza divina y quiero que me convierta, porque quiero que sepa que las iglesias están llenas de una serie de personas que no están convertidas, porque las personas que están arrepentidas y convertidas son los que son participantes del agua y del Espíritu. Y Dios quiere sellar a su pueblo. Y nosotros estamos claros que en la iglesia hay una serie de personas que están convertidas, pero convertidas en la carne, pero no están convertidas en el Espíritu. Así que yo espero que no te lleves los enemigos de la verdad, de los que quieren justificar el pecado y enseñando un mensaje que no es bíblico, sino que es un mensaje de justicia propia. Dios te me guarde y solo una vez más lo deseo de la verdad del cuarto ángel, que tú seas de los privilegiados que forme parte del remanente, la cual estará compuesta de un aproximado de un 5% para abajo. Así que Dios te me guarde y que tú seas de aquellos que tenga el privilegio de recibir la lluvia tardía y darle fuerte pregón. Bendiciones y esperamos que tú este mensaje lo puedas compartir con otros para que ellos puedan también estudiar la Biblia y que traten de demostrar si fue verdad que David volvió a pecar después de haber sido justificado. Y que ustedes se acerquen a las Escrituras para que ustedes estudien seriamente este mensaje, porque por eso dice la palabra de Dios que el que fue sacado de la inmundicia y conoció el camino de la justicia y volvió hacia atrás, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué? Porque no hay más sacrificio por su pecado. Como expresa Hebreos 10:26 en todo su contexto y en toda la Biblia se sostiene eso, porque la sangre de Cristo se aplica una vez y para siempre. Dios te guarde y esperamos que nos podamos ver en el reino del cielo, porque tú no seas uno de los impíos mundanos, opositores de la verdad del cuarto ángel, sino que seas de los fieles, porque está dispuesto a aceptar la verdad de Dios tal y como es, y no solamente aceptarla, sino a compartirlo con otros. Yo sé que los defensores de la verdad, los que estén de parte de la verdad, van a darle me gusta y a compartirlo con los demás, pero que son príncipes de la tiniebla, los que son del diablo, lo harán así. El simple hecho que le den así es señal de que son del príncipe de la tiniebla, pero los que son de Dios le darán el me gusta y lo compartirán con los demás, para que así entonces puedan llegar al verdadero conocimiento de la verdad. Dios te guarde y ha sido un placer una vez más estar al frente de ustedes, compartiendo una verdad más
del cuarto ángel, la verdad es exclusiva para ese tiempo. Bendiciones.